enérgicos. ¿Cómo les fue? Súper. Otra semana aguanta, ¿no? Uy, sí. Uy, no me quería levantar. ¿Cómo les fue en general con los parciales, muchachos? Bien. ¿Qué otra cosa están viendo? La hora de Ambiente, profe. Ambiente. Porque el parcial es un chiste. ¿Cómo les fue? me fue mejor con Contreras que con Hernán. Inmunología ahorita, ¿cómo la están tirando? Parece unos 3 capítulos. ¿Y mete muchas cosas moleculares? ¿Sí? La creación de anticuerpos, linfocitos, bajitos. Si les sirve de algo, uno no ve mucho eso. Uno lo utiliza. Pero les va a servir mucho en fisiopatología. En fisiopatología van a ver mucho inmuno. Bueno, vamos a iniciar. Muchachos, vamos a iniciar segundo corte con la parte de circulación. Digamos que no es complicado, es manejar más que todo los conceptos. Este capítulo sobre todo vieron que tiene muchos conceptos de física. Ustedes vieron ahí que tiene muchas fórmulas. Digamos, pues obviamente más que la fórmula es que entiendan qué es lo que significa cada fórmula, más que nosotros vayamos a hacer operaciones matemáticas con eso. Este capítulo, pues digamos, va a tener muchas cosas que vamos a ver en capítulos posteriores, y pues es para introducirnos precisamente en la parte circulatoria. Y vamos a iniciar diciendo que hay unas funciones básicas de circulación. Ustedes lo vieron ahí, que principalmente es el transporte de nutrientes, ¿cierto? Sí se dieron ahí cuenta que empiezan a utilizar conceptos de transporte de membrana, de difusión, sobre todo en los siguientes capítulos, empiezan a utilizar los conceptos que nosotros ya sabemos. Por eso es en la primera unidad, digamos, importante diferenciar una difusión simple de un transporte activo. Lo primero es el transporte de nutrientes. Lo segundo es el transporte de desechos, obviamente, así como la función es llevar nutrientes cuando las células están realizando los procesos metabólicos. Asimismo, la sangre tiene que recoger los desechos. Transporte de hormonas, que Nicolás me metió en el ensayo un poco de endocrino y hablaba de alguna función endocrina ahí en la parte del transporte de membrana. Y las funciones especiales, muchachos, sobre todo en la parte renal. Ustedes se van a dar cuenta que la circulación en la parte renal cumple funciones tanto para la circulación del riñón en cuestión de llevarle nutrientes como la parte de la filtración. El riñón, digamos, es un órgano que recibe gran cantidad de sangre, pero esa sangre, digamos, la gran mayoría él no la aprovecha para la alimentación de él, por decirlo de alguna manera, sino que toda la sangre que le llega es para la parte de la filtración, para la formación de orina. En capítulos siguientes vamos a ver que la parte de la circulación varía dependiendo de cada órgano, es diferente. No se cumple lo mismo para todos los órganos. En esa parte, pues ustedes vieron ahí que nosotros ya hablamos de eso en primer corte, existen dos tipos de circulación, ¿no? La circulación sistémica y la circulación pulmonar. ¿Y cuál manejaba más presiones? Tiene que llevar más sangre a otras partes del cuerpo.
ahí les hacen un esquema de digamos, los principales lechos capilares que hay en el cuerpo. Ven ahí que sale la aorta del ventrículo izquierdo. Cabeza y extremidades superiores las agrupan en un conjunto. Luego la parte hepática, estómago, intestino delgado, la arteria renal, riñones y tronco y extremidades inferiores. Y ustedes ven arriba la circulación pulmonar, pues simplemente sale del ventrículo derecho y se va hacia la parte de los pulmones para oxigenar la sangre. Lo que ustedes ya sabían, pues que las arterias se encargan del transporte de sangre oxigenada, pero todo lo transporta a una presión mucho mayor que lo hace la parte pulmonar. Y pues las arterias tienen paredes vasculares mucho más fuertes que las que tienen las venas. Si ustedes recuerdan en histología, las partes de las arterias, las venas, tienen una mucosa, una submucosa, una parte muscular y una adventicia. Pues en las arterias, digamos, la parte muscular, la parte de músculo liso, tiene muchas más capas. Entonces esto pues conforme a su función, dado que estas estructuras pues soportan mucha más presión. Las arterias cuando están en los tejidos pues se van ramificando, se van volviendo cada vez más pequeñas hasta que llegan, digamos, a la ramificación más pequeña, que sería las arteriolas. Como vamos a ver, creo que en el siguiente capítulo, en el que sigue, las arteriolas se convierten también en una estructura que llaman metaarteriolas, que es como la transición entre arteriola a capilar. Y estas estructuras son muy pequeñitas. Creo que por ahí les traigo yo ahorita las medidas. Dice que miden aproximadamente 1 milímetro en longitud y aproximadamente de 4 a 5 micras, si no recuerdo mal, de 4 a 5 micras, no, de 7 a 9 micras de diámetro. O sea, estamos hablando de algo muy pequeño. Entonces esas estructuras, básicamente las arteriolas, ya en la parte de transición de arteriolas a capilares, son las que se encargan realmente ya de regular la parte de la sangre que llega a los tejidos. Ellas tienen bastante fibra muscular, pues para lo pequeñas que son, digamos, la cantidad de músculo que tienen es bastante. Son muy contráctiles, entonces están a cada rato regulando el flujo según las necesidades de los tejidos. Abajo ustedes van a encontrar, esa es más o menos la estructura de un vaso capilar, que es ya la estructura en donde se dan los intercambios entre las sustancias y los desechos, y eso se da por una difusión. También, ahorita no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque en los capítulos que vienen hablamos más de los capilares y de las estructuras capilares. Por el momento que sepan que las arteriolas, sobre todo en la transición de arteriolas y metarteriolas, antes de llegar a capilar, tienen unas paredes musculares que son bastante fuertes y que cumplen esa función de abrirse o cerrarse según las necesidades que tenga ese tejido que esté irrigando. Y ya cuando se convierten en capilares, pues ahí es donde se da el intercambio ya de moléculas, hormonas, electrolitos, líquidos, entre lo que es como tal lo que viene de la sangre y el intersticio. Lo que ven ahí, las paredes del capilar son muy finas. Entonces, aparte que son finas, las células endoteliales que las están recubriendo son porosas. Entonces eso es para permitir, digamos, la mayor facilidad de paso de moléculas. Una vez, digamos, las arterias se han ramificado en arteriolas, metarteriolas, capilares. De ahí para allá empiezan a reunirse como tal en pequeñas vénulas que se van, digamos, agrupando hasta formar las venas grandes del cuerpo. Y estas estructuras manejan unas presiones muy bajas. Ahorita vamos a ver que, digamos, a medida que la sangre va transcurriendo por todo el árbol arterial hasta llegar a los capilares, la presión va disminuyendo, de manera que cuando llega a los capilares la presión ya es muy bajita en comparación a como salió del ventrículo izquierdo. Y eso es para cumplir, digamos, unas funciones en la física que vamos a ver ahorita.
Porque si yo no tuviera esa diferencia de presión, si yo no tuviera más presión desde donde estoy enviando la sangre hasta donde va a llegar, pues sencillamente el flujo no recorrería. Porque para que del flujo, digamos, pase el vaso, yo necesito una diferencia de presiones. Acá en esta imagen ustedes vieron, les están hablando de la superficie como tal, total, que abarcan los grandes vasos y los vasos más pequeños del cuerpo. Entonces, y le están mostrando más o menos la redistribución de la sangre en la gráfica izquierda en el organismo. En una parte, ahí en el libro, hablaban de que aproximadamente el 84%, si no estoy mal, de la circulación sistémica, ¿cierto? El otro era ¿qué? 15% estaba en la circulación pulmonar, y que de la sangre que estaba, o ese porcentaje de sangre que estaba en la circulación sistémica, la gran mayoría estaba en las venas, ¿cierto? Entonces, lógicamente, bueno, uno dice, y la pregunta la plantea el libro, ¿por qué? Obviamente, si yo necesito que la sangre esté transcurriendo hacia los tejidos, o esté yendo hacia los tejidos, ¿por qué la mayoría de esa sangre está en las venas? Y la respuesta pues es que, digamos, las venas son más distensibles, tienen paredes musculares, digamos, que son más elásticas y tienen un mayor reservorio, por decirlo de alguna manera, aunque ahorita el término realmente es la complianza, que es, digamos, esa capacidad de conducción o de llevar sangre, y digamos que las venas tienen un gran reservorio de sangre. Por eso, uno de los mecanismos cuando una persona está iniciando una hemorragia, está en un shock, inicialmente de los primeros mecanismos, digamos, es aumentar esa contracción venosa para llevar toda esa sangre que está en reservorio en venas, llevarla a la circulación sistémica como tal, a las arterias. Entonces, la superficie transversal, ustedes lo están viendo ahí, y ustedes se dan cuenta que los capilares, pese a que son muy pequeños, cuando se unen todos, abarcan una gran superficie. Abarcan una gran superficie, más incluso que lógicamente las grandes arterias. Y en las distintas porciones de la circulación se van a manejar presiones. Ahí les están hablando en presión arterial media. La presión arterial media, digamos, muchachos, se halla mediante fórmula. Se halla mediante fórmula y es una como media de las presiones entre la sistólica y la diastólica que maneja una persona. Entonces, uno realiza la operación y más o menos uno se da cuenta cuál es la media de presión que está manejando esa persona. Lógicamente, si una persona, por ejemplo, es hipertensa, pues tiene una presión arterial media mucho mayor que la presión arterial media normal. Entonces, el libro se posiciona acá en 100, que es más o menos un promedio, para darse a entender, ¿sí? Y les va mostrando en las grandes arterias, se va manejando una presión más o menos similar, a medida que las arterias se van ramificando en pequeñas arterias, arteriolas. Ustedes ven ahí que la presión va descendiendo. La presión va descendiendo hasta que ya va llegando a la parte de capilares y vénulas. Entonces, sí se dan cuenta que a medida que ese flujo sanguíneo va recorriendo los vasos, pues va perdiendo fuerza. A la vez de que pues, las arterias ofrecen una resistencia, entonces, digamos, ese flujo de alguna manera va desacelerando, va perdiendo fuerza hasta que llegan los capilares. Luego a las venas, y ustedes ven acá otro pico en pulmonar, otro ascenso, ¿cierto? ¿Sí lo ven ahí? Otro ascenso de la presión. Pues lógicamente esto está así porque pues esta circulación está saliendo del ventrículo derecho. Entonces lógicamente pues sale con una presión mayor que lo que estaría en las venas. Pero fíjense que esa presión no alcanza siquiera a compararse con la presión de la presión arterial media sistémica. Y vuelve y desciende. Pese a que estos dos manejan presiones distintas, se comportan de manera muy similar. Entonces, apenas sale del ventrículo izquierdo, sale con presión, y a medida que va pasando
por las diferentes ramificaciones del sistema arterial, pues va perdiendo la presión que lo caracteriza. Hay unos principios básicos de la función circulatoria, y es que, digamos que, como dice ahí, la velocidad del flujo sanguíneo en los tejidos o en cada tejido se controla con la necesidad de esto. Si un tejido en cierto momento necesita, digamos, mayor oxígeno o mayor nutriente, por ejemplo en un músculo que está ejercitándose, la microvasculatura de ese tejido pues lógicamente va a actuar en favor de ese tejido, va a permitir que aumente la cantidad de sangre que está llegando, más que lógicamente cuando yo incremento las necesidades metabólicas de mi organismo, por ejemplo cuando hago ejercicio, así sea un solo músculo que yo esté estimulando. Si se han dado cuenta, si yo alzo pesas, así esté sentado, si yo ejercitara solamente un brazo, por ejemplo, ustedes van a ver que solamente haciendo ese ejercicio en cuestión de unos minutos va a incrementar la frecuencia cardíaca. Lógicamente eso es porque la microvasculatura detecta que se están incrementando las necesidades y, digamos, hay una vasodilatación o todavía no digamos vasodilatación, sino un cambio en esa microvasculatura que permite que llegue más sangre, pero a la vez el cuerpo detecta que hay un aumento de la necesidad metabólica, entonces, digamos, comienza a elevar la frecuencia cardíaca y comienza a elevar también la función de bomba del corazón. Entonces, digamos que todos esos son mecanismos compensatorios, pero finalmente es la microvasculatura del tejido la que permite, digamos, ir regulando la llegada de sangre según las necesidades que presente. También esa microvasculatura no solamente detecta la necesidad de nutrientes y oxígeno, sino también detecta la acumulación de desechos. Acá en este apartado ustedes leyeron ahí, el gasto cardíaco se controla por la suma de todos los flujos tisulares. Entonces, cada tejido en el organismo, cada órgano, está vigilando, su microvasculatura está vigilando las necesidades, va regulándose el flujo sanguíneo que llega a los capilares, y ese mismo flujo sanguíneo lógicamente se va absorbiendo por las venas y llega al corazón. Ahí yo de qué principio estoy hablando. Frank Starling. Entonces, fíjense, digamos, cómo a medida que los capítulos van avanzando se van integrando unos con otros. Lógicamente, un cuerpo que aumenta sus necesidades metabólicas a nivel general, pues va a terminar teniendo un aumento del gasto cardíaco, finalmente, porque si yo tengo uno o varios órganos que están, digamos, necesitando mayor requerimiento de sangre y asimismo hay mayor cantidad de sangre que está llegando a las venas, pues el corazón sencillamente responde bombeando más sangre o bombeando esa cantidad extra que le está llegando. Entonces es un mecanismo de Frank Starling. Y ahí ustedes vieron, aunque más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, de la regulación de la presión arterial. Entonces, pues sencillamente que cuando se sensa una caída de la presión arterial, pues hay unos mecanismos compensatorios lógicamente. Uno, pues aumento de la fuerza bomba al corazón. Al aumentar la fuerza, yo estoy aumentando la presión con la que llega la sangre al lecho arterial. Contracción de los grandes reservorios venosos, pues ya se los hablé yo, para esa sangre extra que está almacenada en las venas retorne a la circulación sistémica. Y una vasoconstricción de la mayoría de las arteriolas del organismo. Entonces todo eso, digamos, para incrementar un poco la presión a nivel de las arterias, cuando los sensores, que más adelante les contaré cuáles son, pero se ubican a nivel carotidio principalmente, sensan que hay una caída de la presión arterial. Y pues la parte renal, que también la vamos a ver más adelante, ella va regulando la presión arterial, pero a largo plazo. No es un mecanismo que se haga rápidamente. Y acá comienza como tal a hablarles de las partes de las fórmulas en donde hay una relación, lógicamente, entre flujo y resistencia, y les dicen que para yo mover
un flujo a través de un vaso, pues yo tengo que tener un gradiente de presión para que haya un movimiento, porque si no, no va a haber un movimiento, y que la presión 1 ahí teóricamente tiene que ser mayor que la presión 2. Y también influye la resistencia que tenga ese vaso al flujo sanguíneo. Se lo representan ahí con esa fórmula, que el flujo es la diferencia de presión dividido la resistencia, lógicamente. Dividido la resistencia, pues porque la resistencia es la que se va a oponer a ese flujo, esa diferencia de presiones. Y les hablan ahí de una ley de Ohm, esas yo se las coloco ahí. La ley de Ohm, muchachos, ¿ustedes se acuerdan ese Ohm en dónde lo ve uno? ¿En dónde? Sí, pero ¿en qué parte? Bueno, a mí me gusta mucho la física, ¿no? Realmente me fascina. En los circuitos, sí, señor. En los ohmios. Y acá básicamente lo que traen es porque yo se las traje ahí, el libro no les coloca esa definición, yo les traje porque la ley de Ohm, que este señor fue el que trabajó en la parte de los circuitos, se dio cuenta que las fórmulas que aplicaban a los circuitos, yo podía agarrar una fórmula y combinarla, y todas las variables de esa fórmula yo las podía combinar para hallar las siguientes variables. Entonces, acá aplica la ley de Ohm para el gradiente de flujo, porque yo puedo coger esta fórmula y alterarla para hallar las diferentes variables de esa fórmula teniendo dos variables conocidas. Entonces, por eso les puse ahí la ley de Ohm. Ahorita les digo por qué les hablé de eso. Entonces, pues el flujo sanguíneo simplemente es una cantidad de sangre en una unidad de tiempo que atraviesa un vaso en un punto dado. Yo tengo una parte de la circulación y estudio cuánto flujo de sangre está pasando en un determinado tiempo, y eso yo los puedo expresar en cualquier unidad de volumen, porque estoy hablando de un líquido, y de tiempo. Yo puedo expresarlo en mililitros por minuto, en litros por minuto, o en cualquier otra unidad de flujo de tiempo. Y ahí les dicen, no sé si le dicen así, o yo traje este dato extra, me parece que lo saqué del libro, que el flujo sanguíneo global aproximado a un adulto en reposo es de 5.000 mililitros por minuto. Sí, ese creo que lo saqué del libro. Entonces, 5.000, ¿cuánto es 5.000 mililitros pasado a litro, muchachos? 5 litros. Bien, esa es biofísica, primer corte. Veo una conversión de unidades. Muchachos, y de un mililitro, bueno, un milímetro, ¿a cuántas? Un milímetro. ¿A cuántas micras equivale? Sí, ¿quién dijo? Sí, señor. Una micra es un milímetro dividido 1000 veces, para que se den cuenta de lo pequeño del diámetro de los capilares. Puede medir 1 centímetro en longitud, ¿sí? Puede llegar a medir, perdón, 1 milímetro en longitud, pero en diámetro llega a medir hasta 7 a 9 micras, más o menos. Creo que puede llegar hasta 10 micras, porque ellos permiten el paso de un eritrocito, y si no estoy mal, el eritrocito mide más o menos aproximadamente unas 7 o 8 micras. O sea que el eritrocito pasa por el capilar apenas, rozando. Entonces, es importante que tengan presente las conversiones en física para que se den una magnitud, porque ustedes leen y dicen, no, que micras, y ustedes saben que eso es muy pequeño, pero no saben qué tan pequeño es, no lo magnifican de esa manera. Entonces, es importante que manejen mucho la parte de las conversiones. Yo le agarré amor a la física realmente después de que terminé medicina, no la supe aprovechar en la carrera, en biofísica. En los vasos sanguíneos normalmente tienen un flujo de sangre que es laminar. Eso también lo vieron en biofísica, que el flujo laminar, el flujo turbulento, y hacían quiz de eso, yo me acuerdo. Que en biofísica, sí. Entonces, en biofísica, el flujo de sangre normalmente dicen que es laminar, aunque en algunas partes de la circulación, lógicamente, encontramos un flujo turbulento. No quiere decir que si nosotros encontramos un flujo turbulento en alguna parte de la circulación sea patológico. Los flujos turbulentos
general, bueno, primero que para que un flujo, digamos, sea laminar, que es un flujo aerodinámico, un flujo que teóricamente es más uniforme, debería estar en un determinado momento, es un flujo que está en un vaso que principalmente es largo y que es liso. ¿Por qué? Porque si el vaso no es liso, por ejemplo, un paciente que tiene una aterosclerosis, que ya tiene una placa ateromatosa que sobresale por la luz de la arteria, eso es una obstrucción al paso y se forman remolinos y se forma un flujo turbulento. Esa, muchachos, ustedes lo van a ver en fisiopatología, es una de las causas de por qué un paciente puede presentar, por ejemplo, un infarto en un paciente que tiene una aterosclerosis y una placa ateromatosa inestable, porque la placa ateromatosa forma un flujo turbulento. Aparte, súmele que si el paciente tiene aterosclerosis debe tener también por ahí su hipertensión. Entonces hay mayor presión en las arterias, un flujo que está con mayor presión y un flujo con mucha presión per se es un flujo turbulento. Si hay demasiada presión, así el vaso no tenga ninguna obstrucción, si hay demasiada presión, el flujo va a ser turbulento o tiende a ser turbulento como tal. Y si aparte de eso el vaso tiene mayor resistencia, porque ustedes se van a dar cuenta en fisiopatología que un vaso sanguíneo, cuando el paciente tiene hipertensión, el paciente fuma, el paciente tiene aterosclerosis, las células endoteliales del vaso se vuelven muy tendientes a hacer trombos o expresan factores, digamos, que representan una mayor resistencia al flujo. Se vuelve un endotelio que es un endotelio patológico y eso genera mayor resistencia al flujo. Eso sumado a la hipertensión, la mayor presión en las arterias y a que haya una placa ateromatosa. Cuando la placa es inestable, y cuando ustedes lleguen allá van a ver la diferencia entre una placa estable y una inestable, pues eso hace que la placa termine rompiéndose, esos flujos turbulentos con mucha presión, y la placa se rompe y termina yéndose hacia, por ejemplo, hacia las arterias coronarias, y es lo que nosotros vemos como un infarto. Todo eso para que se den cuenta que esto, si uno lo sabe integrar, le encuentra sentido a la fisiopatología y a la clínica, ¿sí? Entonces, más o menos así es que se comporta un flujo laminar. Ustedes ven ahí en la A hay un flujo sanguíneo, y en la B se muestra cómo, digamos, cómo va transcurriendo ese flujo sanguíneo en un vaso, y realmente un flujo sanguíneo laminar se comporta como capas. La capa que está más cercana a las paredes arteriales, tanto arriba como abajo, ustedes ven que las flechas son más corticas, y eso es porque la velocidad, digamos, ahí es menor, porque las paredes del vaso presentan una resistencia al flujo. Entonces la primera capa que está en contacto con las arterias, por esa resistencia se va quedando. La capa que está encima de esa capa se desliza sobre esa, y la que está encima de esa se desliza sobre esa. Entonces hay un deslizamiento progresivo hasta que la capa que está más central pues se mueve mucho más rápido que todos. Entonces eso es lo que les quieren decir con un flujo laminar, se comporta de esa manera, pero se llama flujo laminar. Y en la C les grafican un flujo turbulento, que es un flujo más o menos caótico, en donde el vector de ese flujo va longitudinal, va transversal, va en todos los sentidos, y se forman torbellinos. Realmente un flujo de sangre turbulento puede deberse o a mucha presión, o también les hablan ahí de cuando hay cruces entre las arterias, ramificaciones repentinas, obstrucciones a nivel arterial, entonces tiende a formarse estos flujos turbulentos, y pues lo grafican en esa fórmula así como el número de Reynolds. Si le dicen que hay un número de Reynolds, no sé si el libro lo menciona o no me acuerdo dónde lo leí, que si un número de Reynolds va sobrepasando 1000, 2000, se va volviendo un flujo turbulento. Sí, entonces, y lo hallan de esa manera. Lógicamente, como ya les dije, yo no los voy a poner a hacer operaciones matemáticas con esto, sino para que ustedes sepan qué influye en un flujo turbulento, ¿sí? Ahí la B, ¿qué significa? Velocidad. No, creo que la Viscosidad. sí.
Estoy seguro que la N es viscosidad. A la N es viscosidad, sí. La B, ¿qué representa, muchachos? Velocidad. La D. No. La D ¿qué era? Recuerden. Diámetro. Le estoy preguntando porque no me acuerdo. Es que me parece que la densidad está representada por la P. Sí, la D es el diámetro del vaso. Exactamente. Entonces, les están mostrando ahí que, digamos, un vaso, en un cierto momento, si hay un flujo, lo que se va a oponer principalmente a que ese flujo sea turbulento sería la viscosidad, ¿cierto? Pues teóricamente, digamos que un fluido que sea muy viscoso, si bien hay mayor resistencia al paso de ese vaso, un fluido que es viscoso, digamos, no alcanzaría fácilmente velocidades tan grandes. Entonces, digamos que se opone a que se genere un flujo turbulento. Ahí lo que más le quieren decir es una antesala a lo que hablan más adelante en otros capítulos, de que hay unas condiciones más que todo fisiopatológicas, en donde la viscosidad de la sangre aumenta más que todo a expensas del hematocrito. Entonces, digamos, eso genera cambios en la parte del flujo. Por el momento, quiero es que diferencien entre un flujo turbulento y un flujo laminar. La presión sanguínea, aunque mañana les traigo, porque el capítulo que sigue les habla de cómo son los fundamentos de la toma de la presión sanguínea. Sencillamente, cuando hablamos de presión en la sangre o presión sanguínea, es la presión que ejerce la sangre en una unidad de superficie de un vaso en un determinado momento. Y esta premisa es la que nosotros tomamos para medir la tensión arterial en la clínica. Ustedes se dieron cuenta ahí en el capítulo, no se los puse acá, que le muestra un montón de experimentos para medir la presión arterial, pero nosotros no hacemos ninguno de eso. El que hacemos nosotros es con el tensiómetro, normalmente, en la clínica. Los otros ya son más experimentales y ya de la parte de fisiólogos, pero nosotros en la clínica pues usamos el tensiómetro como tal. Y el tensiómetro pues nos hace o nos muestra en medida de milímetros de mercurio, y eso es porque pues inicialmente, o desde que se iniciaron las pruebas de parte de fisiología de la presión, desde hace muchos años se manejaba con el mercurio, que pues el mercurio es sensible a la temperatura y la presión, entonces se marcaban milímetros de mercurio. Y lo que les quieren decir ahí es que, por ejemplo, si yo tomo una presión y la presión dice 100, 110, pues lo que quiere decir es que esa presión eleva en una columna de mercurio que está cerrada. Si yo tengo, por ejemplo, una presión de 100 milímetros de mercurio, pues esa presión que yo estoy registrando tiene la fuerza para elevar la columna de mercurio en 100 milímetros. Entonces, si se preguntaban en por qué nosotros medimos en milímetros de mercurio, pues es por esa misma razón. En la parte de la resistencia, pues tenemos la resistencia vascular, que es la periférica, la circulación sistémica, y la resistencia vascular pulmonar total. Y entonces hablamos ahí que pues la velocidad del flujo sanguíneo a través de una parte del sistema circulatorio pues es igual a la velocidad con la que el corazón bombea la sangre. Entonces nosotros tenemos un flujo, y ese flujo pues depende del gasto cardíaco, cuánto está bombeando el corazón en una unidad de tiempo. Acá, por ejemplo, les colocan el libro, lo redondea a 100, pero yo creo que ustedes ya saben que pues no es exactamente 100 mililitros en un segundo lo que bombea, porque si se acuerdan del volumen sistólico, o se acuerdan del volumen diastólico en total, ¿cuánto era? 120. De 110 a 120. Y el volumen sistólico como tal, ¿cuánto era? 70. Si ustedes lo buscan en un libro o en internet, por ejemplo, les dicen que puede llegar hasta de 70 a 90.
Entonces yo creo que acá el libro, más que todo para simplificar, les coloca en 100 y les coloca que son más o menos 100 mililitros en un segundo el bombeo que se produce en el corazón. O sea que esa sangre, para ese ejemplo, que está transportándose a esa velocidad, pues es dependiente totalmente del gasto cardíaco. ¿A qué velocidad está? Eso depende de en qué parte del sistema arterial o venoso está, más que todo el sistema arterial, porque pues como vimos, a medida que va, digamos, ramificándose el sistema arterial, pues va perdiendo presión ese flujo. Le colocan ahí en ese ejemplo que la diferencia de presión entre las arterias y las venas es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces la diferencia de presión, están hablando ahí de la presión arterial media, lógicamente. Entonces le están diciendo que la presión recién sale del corazón tiene más o menos esa presión arterial media, y que cuando llega a las venas prácticamente está llegando sin presión, según ese ejemplo que están diciendo ahí. Entonces esa es la diferencia de presión, y yo les puse ahí las dos fórmulas que son las mismas que ustedes vieron acá arriba, esta, y por eso la ley de Ohm, porque está relacionando todas las variables, pero mire que acá la cambia, ¿sí? Es la misma fórmula pero de diferente manera. Entonces teóricamente, conociendo dos variables, pues yo puedo hallar una tercera, no importa cuál de esas sea. Y les muestran ahí que eso lo representan en unas unidades según ese ejemplo. Entonces lo que hacen es que para encontrar la resistencia de un vaso, por ejemplo, en determinado momento, toman la diferencia de presión, que para ese ejemplo pues es, digamos, 100 sobre 1, ¿no? Sería porque 100 recién sale del corazón, y pues digamos 1 teóricamente, o 0 cuando llega a las venas, y la están dividiendo por el flujo, que es arriba 100 mililitros por segundo. ¿Por qué les traigo eso? Porque de pronto ustedes lo leyeron en el libro y ustedes vieron ahí que dividían 100 por 100 y les daba 1, y ustedes dirían, pues eso ¿de dónde salió? Pues sale de ahí, del desglose que le hacen a esa fórmula para hallar la resistencia. Están dividiendo la diferencia de presión sobre el flujo, que es dependiente del gasto cardíaco. Obviamente yo no les voy a poner un ejercicio así, pero es para que eso les quede claro. Y lo representan lógicamente en unidades PRU, y les dicen que, por ejemplo, para este ejemplo, que sería teóricamente lo normal, sería una unidad de resistencia, pero le pueden decir que esa unidad puede aumentar hasta 4 PRU, o sea que la resistencia aumenta, y la resistencia es más que todo dependiente del calibre del vaso, y que así como esa resistencia puede aumentar, la resistencia puede disminuir. Y les colocan ese ejemplo ahí con el sistema pulmonar, el sistema arterial pulmonar, en donde le dicen que la presión arterial media es de 16 milímetros cuando está saliendo del ventrículo aproximadamente, en la arteria pulmonar, y que en la aurícula izquierda, o sea ya cuando está entrando ya la sangre oxigenada al corazón nuevamente, es de 2 milímetros de mercurio. Entonces le colocan ahí que la diferencia entre las dos presiones es 14, y están manejando el mismo gasto cardíaco de 100 mililitros por segundo. Cuando hacen la división les da 0.14 PRU, o sea que ahí la presión manifestada en unidades PRU es mucho menor que la presión que estamos viendo acá en la presión sistémica, o sea que sí se cumple, ¿cierto? Entonces es para que tengan claro eso, muchachos. Y pues yo les puse acá los volúmenes nuevamente, los volúmenes reales, para que lo recuerden ahí. Entonces el volumen sistólico aproximadamente 75-90 mililitros por latido. El término conductancia, digamos, como lo dice ahí, es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión. Es digamos, qué tanto flujo o qué tan dado a conducir el flujo es un vaso. Se expresa en milímetros por segundo por milímetros de mercurio de presión. Entonces digamos que con una presión dada, qué tanto flujo yo puedo pasar por un vaso, y eso, como ustedes se dan cuenta ahí según la fórmula, depende más que todo de la resistencia del vaso. ¿Y la resistencia del vaso de qué depende? Pues del diámetro de ese mismo vaso.
Y ahí más adelante les hablan de la ley de cuarta potencia, donde les dicen que un vaso puede modificar su calibre hasta 4 veces y que solamente modificando su calibre hasta 4 veces puede incrementar el volumen de esa manera, exponencialmente. Entonces fíjense, en el primer ejemplo le muestran un diámetro, ahí lo esquematizan como un diámetro de 1 y pasa 1 mililitro por minuto. Pero a medida que yo doblo ese diámetro, va exponencialmente multiplicándose el flujo, ya aquí es 16 y cuando llega a su máximo calibre ya es de 256 mililitros por minuto a una misma presión. La presión es la misma en todos, pero aumenta el volumen según el calibre. Eso es para que lo tengan presente porque pues más adelante lógicamente se habla de vasodilatación, vasoconstricción, para que tengan una magnitud de qué tanto puede cambiar una arteriola, qué tanto puede cambiar una arteriola el flujo de un tejido en específico, solamente modificando su calibre. Y obviamente un tejido pues no tiene una ni dos arteriolas, sino tiene una gran cantidad de arteriolas. Entonces, entre todas van sumando para modificar el flujo de ese tejido. Entonces, por eso es que el libro les va hablando de estos conceptos. Y del por qué el modificar el diámetro aumenta o disminuye el flujo, pues porque sencillamente si yo tengo un diámetro muy pequeño, todo el flujo que está pasando en ese vaso, en ese determinado momento, casi que todo el flujo está en contacto con alguna parte de la pared del vaso. Entonces, tendría mucha resistencia, mientras que si el vaso es muy grande, se puede cumplir la parte del flujo laminar y solamente el flujo que está muy pegado al vaso sería el que va lento y el central iría mucho más rápido. Eso implementaría la unidad de volumen que puede pasar en determinado tiempo. Entonces, esa es la razón del porqué de eso. Les hablan ahí de los circuitos en serie y en paralelo, y pues porque realmente la circulación se comporta como eso. Y les hablan de que un circuito o una circulación mejor acá en paralelo tiene menos resistencia que una circulación que es en serie. Y pues tiene mucho sentido, porque si ustedes miran en la gráfica B, pues la sangre viene por acá y tiene más lugares por donde redistribuirse. Mientras que si viene por acá, pues acá depende de la resistencia que esté aquí y luego pasa por esta resistencia. Pero por acá va pasando por diferentes lugares. Y en los tejidos normales se puede encontrar que, por ejemplo, acá hay mucha resistencia, pero aquí no, pero acá sí. Y les hablan ahí de un ejemplo que, por ejemplo, pacientes que tienen amputaciones o que son nefrectomizados o que les quitan una parte de un órgano, aumenta la resistencia vascular en ese órgano, y es por eso, porque generalmente los órganos tienen circuitos o circulación en paralelo. Cuando quitan una parte de ese órgano se lleva parte de su circulación. Entonces digamos que le quitan aquí la mitad, pues ya solamente quedan estas dos para pasar, entonces hay mayor resistencia a flujo. Entonces es por eso. Y acá en esta parte, pues sencillamente que, aunque esto también se los traigo lógicamente en un capítulo aparte para hablar de todo esto, que el incremento de la viscosidad de la sangre, en la gráfica derecha les muestran cómo a medida que aumenta el hematocrito va aumentando la viscosidad de la sangre como tal. Y para que la sangre se vuelva más viscosa, para que nuestra sangre sea más viscosa, prácticamente tiene que haber un aumento del hematocrito. Hay otras circunstancias que pueden hacer que la viscosidad de la sangre cambie, pero el mismo libro les dice que lo que tiene más peso ahí es el aumento del hematocrito. La parte forme de la sangre se compone sobre todo de plaquetas, de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿sí? Pero es el hematocrito el que tiene más peso, digamos, en el aumento de la viscosidad de la sangre, y eso lo vamos a ver más adelante. Y pues porque el aumento de la viscosidad de la sangre también, digamos, es una resistencia al flujo, con todas las consecuencias fisiopatológicas que eso trae, porque pues obviamente si yo tengo una policitemia, un aumento del hematocrito muy grande, pues el corazón, digamos, sufre mucho más para llevar esa sangre por esas arterias. No necesariamente mayor cantidad de glóbulos rojos, pues es mejor para el organismo, con otras muchas consecuencias fisiopatológicas que veremos en el momento que tratemos ese capítulo.
Y ese capítulo, digamos, son las generalidades de la circulación. Está sencillo, ¿cierto? Ya les dije, la fórmula no es para que se la aprendan de memoria, sino que simplemente sepan que si yo modifico, por ejemplo, el calibre de un vaso, modifico la resistencia. Si yo modifico la resistencia, modifico el flujo. Que para que haya un flujo tiene que haber una diferencia de presiones, que la circulación sistémica tiene más presión que la circulación pulmonar. Esos son los conceptos que se tienen que quedar de este capítulo, ¿sí, muchachos? No tanto que no me aprendí la fórmula, no me aprendí, sí, no, sino que sepa qué significa cada cosa y la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento, porque, como les digo, en fisiopatología aplican un poco ese concepto. Esta unidad de circulación realmente se compone, si no estoy mal, como de unos 4 o 5 capítulos de lo que vamos a ver, porque yo excluí como 3 cositas. Yo excluí la parte de shock, porque pues eso es más fisiopatología, y de fisiología pues lo ideal es ver lo normal. Si de pronto en algún momento nos queda tiempo en cuanto a los que vamos a ver y ustedes lo quieren ver, yo se los puedo traer para que de pronto se vayan preparando para fisiopatología y les puedo hablar un poquito de shock. Sin embargo, como lo toca la Gator, lógicamente no lo toca como lo van a ver en fisiopatología, porque en fisiopatología el capítulo de shock, no estoy mal, son como unas 50 páginas más o menos, hablándolo así tocadito por encima. Entonces, lógicamente, la Gator no va a tocar el shock como ustedes deberían conocerlo en fisiopatología. Como otros 2 o 3 capítulos que hablan de la parte como más patológica. Entonces yo voy a traer lo que les interesa que conozcan. Y de ahí pues yo creo que la otra semana estaremos iniciando la parte renal, que la parte renal sí la voy a dar completa, la unidad completa, todo. Porque la parte renal sí la utilizan mucho en todo, muchachos, o sea, no solo en fisiopatología, sino en clínica, cuando llegan a fisiología, cuando llegan a semiología, ven renal, cuando llegan a medicina interna en séptimo semestre, ven renal, y renal prácticamente que está en toda la carrera. Entonces la fisiología renal voy a darla completa. Yo les pasé a ustedes el contenido programático que quería dar. ¿Sí? Bueno, eso. Habrán días de pronto, yo les aviso, si yo veo que un tema está muy cortico, por ejemplo pero no lo hice hoy porque estábamos iniciando y no sabía cómo iban a estar. De pronto metemos 2 temitas, pero lo vamos así de esta manera, sencillo. Pues la idea es para que de pronto en tercer corte no tengamos que correr, porque en tercer corte vemos la parte de fisiología de los sentidos y digamos que eso es bastante bonito como para correr demasiado con eso, o sea, verlo con paciencia. ¿Listo, muchachos? Eso es. Creo que nos rindió. Esto, antes de que se vayan, ¿ya? Antes de que se vayan, apenas hoy iniciaron fechas para subir notas, entonces yo creo que hoy o mañana estaría subiendo notas. Ya me arreglaron lo del portal también, entonces yo creo que hoy o mañana estaríamos subiendo las notas, todos verificando. ¿Cómo? No me acuerdo, pero a todos les fue bien. Pero no me puse a sacar notas muy buenas. Creo que el que mejor le fue Mateo. Eso que les iba a decir, a ver si saben esto.